antes de llegar a la tierra prometida. ¿Sabes cuál era el centro de atención de ese pueblo? El santuario. El santuario siempre estaba en medio del campamento y todas las tribus se colocaban de manera estratégica allí alrededor del santuario. La idea era que cuando ellos abriesen su carpa, lo primero que vieran era el santuario. Y ese santuario les recordaba la presencia constante de Dios con su pueblo. Lo curioso es que allí no solamente se ofrecían sacrificios todos los días, sino que una vez al año, a lo cual se le llamaba el día de juicio o día de expiación o Yom Kippur, se ofrecían 2 animales, 2 machos cabríos, y allí se iniciaba un juicio o purificación del santuario. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Hoy hablaremos acerca de un asunto tan importante que ocurrió en el pueblo de Israel y cómo eso era tan importante para la comprensión de todos los cristianos. Bienvenido, estás con toda tu familia, un grande abrazo para ti, que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Esta es la 9ª temporada de Biblia Fácil. Si quieres ver las otras temporadas, tú puedes ingresar a nuestro blog nuevotiempo.org/Biblia Fácil. Bienvenidos también, amigos. Qué bueno es compartir con ustedes. Qué bueno es que aquí estemos representando a diferentes países, ¿verdad? Está Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina. ¿Qué país me estoy olvidando? ¿Está todo? ¿Algún país no mencioné? Está todo, ¿no? Bueno. Y bueno, y no solamente este es un programa que mira a personas de Sudamérica, sino también hay muchas personas allá en México, en Colombia, Centroamérica, Norteamérica, en todo el mundo, desde Europa y en todos los continentes hay personas que nos escriben semana a semana dando una apreciación muy positiva. Y nos encanta ver siempre esas decisiones tomadas a favor, no de una religión, no a favor de una iglesia, sino a favor de la palabra de Dios. En este tiempo final, la palabra de Dios tiene que ser exaltada. No un hombre, no un líder, no una placa de iglesia, sino la Biblia. Y gracias por acompañarnos siempre en este estudio. Hoy vamos a hablar sobre un tema tan interesante. Nuestro tema será un cordero y un macho cabrío. ¿Escucharon ustedes hablar acerca de machos cabríos? Su equivalente sería un buey, ¿verdad? A un lenguaje más simple. ¿Recuerdan ustedes en Daniel 7? Esto nos va a ayudar para introducir el tema de hoy. Daniel 7 hablaba acerca de 4 bestias. ¿Cuál era la primera bestia? Un león. La segunda, un oso. Tercera, un leopardo. Cuarta, una bestia terrible. Estas 4 bestias representaban a los 4 mayores imperios en el mundo, que por supuesto hoy son historia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Solo que de Roma quedaría algo hasta los últimos días, como nos mostraba en el sueño de Nabucodonosor. Ahí encontramos entonces el equivalente. Dios mostró a Nabucodonosor el suceso de los imperios, pero le mostró solamente la parte política, la lucha entre ellos. Sin embargo, Dios mostró la misma visión al profeta Daniel y a ese suceso de imperios, a ese proceso, a esa lucha, aumentó un elemento, que es el elemento religioso. Es decir, no solamente cómo se mueve el mundo en la política, sino que cómo se mueve el diablo detrás de todo eso. A veces nosotros estamos entretenidos, ¿verdad? Mirando aquí problemas, crisis, política por acá, política por allá, pero no sabemos que hay un poder actuando de la misma manera, pero en contra de los hijos de Dios. Y Dios está al control de la historia, pero el diablo también quiere romper los planes de Dios. El diablo sabe que está perdido, sabe cuál es su final, pero trata de impedir, trata de atrasar, trata de meterse, trata de interferir para que Dios no cumpla sus planes. Sin embargo, sabemos que Dios siempre es el victorioso. Ahora, lo interesante es que en la 4ª bestia, que era terrible, la cual representaba Roma, y cuando hablamos de Roma en sus 2 fases, ¿se acuerdan? La Roma imperial y la Roma papal. Porque cuando los césares salieron
del escenario, ¿quién quedó en la silla de César? El Papa. Entonces, es por eso que esta bestia apareció con 10 cuernos. Esos 10 cuernos dice la Biblia que serían 10 reyes. Mientras Daniel estaba mirando los cuernos, vio que salía un cuerno pequeño. Esos 10 cuernos, ¿a qué representaba? A 10 tribus bárbaras que dividirían el imperio. Comenzaron en el año 351 y lo derribaron en el año 476. Ustedes saben que uno de las cosas que prepararon la caída del imperio romano fue la inmoralidad, como ya les mencioné en algún momento, fue la corrupción, la cultura que ellos adquirieron era una cultura de desorden, a pesar de que políticamente eran ordenados y eran fuertes, pero cuando la moral cae, todo se destruye, a lo que nuestro mundo hoy está llegando. Ahora, Constantino tiene o comete un error grave cuando era emperador, un error político. Constantino fue el primer emperador que se bautizó y se hizo cristiano. Solo que al ingresar al cristianismo, él traía todas sus costumbres paganas. Él era un adorador del sol. Es por eso que instaló el día domingo como adoración, porque él seguía adorando a su Dios, pero ahora diciendo yo soy cristiano. Y muchas costumbres paganas ingresaron dentro de la iglesia. Y cuando la Biblia fue retirada, esas costumbres fueron puestas como dogmas, que lamentablemente hasta hoy se siguen practicando y se seguirán practicando. Solo que Constantino, ¿qué cosa hizo? Él hizo una ciudad en su nombre y él trasladó para la capital de su imperio esa ciudad. Ustedes se acuerdan de Constantinopla, ¿verdad? Su orgullo le llevó a mover la capital. Y cuando él movió en el año 350, a partir del año 351, Roma empezó a debilitarse porque es allí donde aprovechan las tribus extranjeras a posesionarse de Roma. Y eso es lo que ocasiona la caída. El año 476, Odoacro desafía a Rómulo Augusto, que es el último emperador romano, y Roma es dividido. ¿Por qué? Porque ahora empieza una lucha entre esas tribus. Ahora, esas 10 tribus formaron lo que hoy conocemos como Europa. Ahora, también nosotros hemos visto que a partir del año 538 es recién donde el Papa tiene un poder absoluto. Antes no. ¿Qué sucede en el año 538? Desaparece la última tribu que estaba en oposición contra el Papa. ¿Recuerdan que habían 3 tribus que estaban en oposición? Muy bien. Desaparece. ¿Por qué? Porque los eliminan. Y al ser eliminados, entonces él tiene poder absolutista, él puede hacer lo que quiere. ¿Y eso cuándo termina? Termina cuando Berthier, el general, toma prisionero al Papa Pío VI en el año 1798. Allí termina. Si nosotros sumamos entonces 538, ¿verdad? ¿Y cuántos años nos falta para 1798? Exactamente son 1260 años. Eso está comprobado, corroborado en la historia. Solo que eso estaba ya profetizado. No solamente en Daniel, sino también en Apocalipsis, que perseguiría a los hijos de Dios por tiempo, la mitad de un tiempo. Apocalipsis que dice 42 meses, 42 por 30 que trae cada mes, son 1260 días. Y 1200, si nosotros aplicamos día por año, como se debe aplicar en profecía, hoy lo vamos a ver eso, entonces da 1260 años. La profecía es exacta, totalmente. Ahora entramos al capítulo 8. Y en el capítulo 8 se nos presenta ya no los 4 imperios, sino 2. La pregunta es, ¿por qué ya no se presentan Babilonia? Porque Babilonia ya pasó a la historia. Ahora aparece bajo 2 nuevos símbolos. Recuerdan que estamos en parte profética. Y un símbolo no se debe leer o interpretar como se lee. Un símbolo se debe buscar un equivalente. Solo que aquí no necesitamos interpretar porque un ángel le da la interpretación a Daniel y le dice, mira, lo que te he mostrado o lo que tú has visto significa esto. Ahora aparece en el escenario 2 animales. Un carnero y un macho cabrío. Miren el capítulo 8 de Daniel. Vamos a abrir la Biblia.
Daniel capítulo 8. Es interesante. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, aquí está retrocediendo Daniel a cuando Babilonia todavía existía. Yo, Daniel, tuve una visión después de aquella visión que había tenido antes. Yo estaba en Susa, que es la capital del reino. Recuerden que ahora están en el reino de ¿quién? De Medo-Persia. En la provincia de Elán, en la visión yo veía que estaba junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré qué cosa dice. Un carnero que estaba delante del río. ¿Qué tenía este carnero? 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, ¿qué cosa dice? Uno era más alto que el otro. ¿Ustedes se acuerdan del oso? ¿Qué cosa tenía el oso? Una parte más alta que la otra. ¿Qué cosa tiene el carnero? 2 cuernos. Solo que uno es más alto que el otro. Y el otro creció más. ¿A qué se está refiriendo? A Persia, que creció más que Media. Vi al carnero que hería con los cuernos, fíjense qué dice, ¿a dónde? Al poniente, al norte y al sur. ¿En cuántas direcciones? 3. ¿Recuerdan que el oso tenía 3 costillas en la boca? Correcto. Ahí están las 3 direcciones, las 3 conquistas de Media y Persia, a Egipto, a Babilonia y a Lidia. Pero ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo sé de qué representa ello? Vayan al versículo 20, vamos a dejarnos de misterios. El versículo 20 tiene la interpretación. Dice así, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, ¿qué cosa dice ahí la Biblia? Estos son los reyes de Media y Persia. ¿Necesitamos aquí crear algún símbolo, decir quién representará? No, está explicado. Entonces, ahora Medo-Persia está representado ¿con qué? Como un carnero, ¿correcto? Solo que aquí, ¿por qué cambia de imagen? Esa es la pregunta. Porque Dios muestra a Daniel un trasfondo diferente. Detrás de la lucha entre Medo-Persia y Grecia, Dios quiere mostrar 2 animales que eran representados en un sacrificio especial que tenía el pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel todos los días ofrecía un cordero. Ese cordero, ¿a quién representaba? A Cristo. Es por eso que cuando Cristo muere en la cruz, no necesitamos sacrificar más corderos. ¿Cuándo se sacrificó el primer cordero? Cuando Adán y Eva pecaron. ¿Recuerdan que Dios le dice a Adán y Eva, el día que comen de cierto morirá? ¿Recuerdan eso? ¿Murieron o no murieron ese día? No murieron. Uno dice, entonces Dios mintió. No mintió. Un cordero murió en el lugar de Adán y Eva. Ese cordero, ¿a quién representaba? A Cristo. Desde ahí comenzó un camino de sangre para que el pueblo entendiera que si yo no muero es porque alguien tomó mi lugar y es Jesús. Un cordero era sacrificado todos los días. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo consumado es, se acabó el sistema de sacrificios. Ese es el tipo de ley que fue anulada en la cruz. Ceremoniales, ceremonias. ¿Recuerdan a Juan cuando vio a Jesús qué cosa dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero Cordero de Dios. Ahora, aquí es representado por un carnero que entraba en un día especial. Ahora lo vemos. Vamos a seguir en el versículo 2, ¿les parece? O en el versículo 3 de Daniel 8. No, mejor vamos al versículo 5. Mientras yo consideraba esto, ¿qué cosa venía? Dice, un macho cabrío. Wow. Ahora, ¿quién es este macho cabrío? Del lado del poniente sobre la faz de la tierra, y venía sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable en sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, corrió con furia, lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió con sus 2 cuernos, el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente, lo derribó a la tierra, lo pisoteó y no había nadie quien lo defendiese. Versículo 8, el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, de aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Recuerdan ustedes en la visión anterior un leopardo con 4 cabezas?
Aquí que aparece un macho cabrío con 4 cuernos. ¿Y quién es ese cuerno que sale? Vamos al versículo 22 entonces. ¿Qué cosa dice? En cuanto al cuerno, el versículo 21, el macho cabrío, ¿qué cosa dice? Es el rey de Grecia. Y el cuerno que tenía entre sus ojos, ¿a quién es? El rey primero. ¿Y quién fue el primer rey? Alejandro. Ustedes se dan cuenta como cada vez que la profecía se repite hay una mayor luz para su comprensión. ¿Y por qué se repite? Porque aquí van a haber más detalles. Es así como Dios muestra el plan. Cada vez mayor luz, mayor revelación. Primero a pocos, ¿verdad? Para que pueda comprender el ser humano. Ahora fíjense una cosa. Ahí en Daniel 8 vemos entonces una pelea. ¿Entre qué? Entre un carnero y un macho cabrío. Cuando dice que venía sin tocar la tierra, ¿recuerdan ustedes que el leopardo cuántas alas tenía? 4. ¿Qué significaba las alas? Velocidad. Cuando dice que venía sin tocar la tierra, ¿qué decía? Era imparable. Alejandro con 35,000 soldados empezó a conquistar en medio de 10 años casi todo el mundo antiguo. Se hizo un imperio poderoso. Ese cuerno visible, entonces se trata de Alejandro. Alejandro tuvo 3 batallas antes de vencer al rey de Media, la batalla de Granico, de Isos y de Arbela. En el año 331 pisoteó literalmente a Medo-Persia, aunque tenía más de 1 millón de soldados. Lo pisoteó. Entonces, en esa lucha encontramos a 2 imperios. Babilonia ya está en la historia. ¿Qué imperio está? Medo-Persia y Grecia. Correcto. Ahora, miren cómo lo pisoteó. Alejandro derribó por tierra, los pisoteó sin que nadie lo auxiliase. Como dice la Biblia, Susa fue saqueada. Persépolis, la capital de los persas, fue despojada y quemada. Para llevar las riquezas se necesitaron 10,000 mulas y 5,000 camellos. ¿Qué cosa les ofrecía Alejandro a sus soldados? Riqueza. Y miren la riqueza que había allí. Llevó de Susa, solo de Susa, 1,180 toneladas de oro. ¿Qué les parece? No hubo nadie quien lo defendiese, dice. Lo saqueó. Lo arruinó, lo derribó, desapareció allí en la batalla de Arbela en el año 331. Allí Medo-Persia pasa una vez más a la historia. ¿Y quién es el imperio que ahora brilla? Grecia. Ahora, ¿qué cosa sucede? Después Daniel 8:8 dice, cuando el macho cabrío se engrandeció, estando en su mayor poderío, ¿a los cuántos años comienza Alejandro? A los 25 años. Y cuando estaba en la mayor fuerza, ese cuerno, ¿recuerdan el cuerno que tenía en los ojos que significaba el rey primero? Fue quebrado. Y en su lugar crecieron 4 visibles hacia los 4 vientos del cielo. ¿A los cuántos años murió Alejandro? 33 años. Rindiendo adoración a su dios Baco, que era el dios del licor. Un día se emborrachó tanto y dijo, yo voy a tomar una copa de vino o un vaso de vino por cada ciudad conquistada. Enfermó y murió. 33 años, en la mayor fuerza. Murió. Solo que cuando murió, él no tenía heredero. Apenas tenía un hijito que venía en camino, que nació después que él murió. ¿Quién fue puesto allí para gobernar en el imperio griego? Su hermano, Filipo o Felipe. Pero ni siquiera era su hermano, era un hermanastro que no tenía liderazgo. Los 4 o 6 generales que habían destruyeron y lo sacaron, lo asesinaron. Entonces hubo una disputa entre los generales, les conté la historia, ¿verdad? Uno sobresale llamado Antígono. Antígono dice, ahora yo voy a pelear con todos, y ya lo estaba logrando. Le dice a su hijo Demetrio, mira, vamos a gobernar en corregencia, tú y yo vamos a gobernar. Cuando él está a punto de proclamarse rey, los 4 generales se declaran reyes en 4 ciudades diferentes. Entonces, ¿qué sucedió? Antígono se suicidó, Demetrio huyó y el imperio quedó dividido en 4. Ahí está entonces los 4 vientos del cielo. Entonces, ahí encontramos la interpretación. El mismo ángel le dice quién es el carnero y quién es
el macho cabrío. Fíjense lo que dice ahora en el siguiente versículo. Vamos a leer el versículo 8, versículo 9. Versículo 9, dice así. De uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¡Wow! Aquí uno puede decir, entonces salió de Grecia, porque dice, de ahí salieron 4 cuernos, que se representan los 4 generales griegos. Pero ojo lo que dice, aquí presten atención. ¿Hacia dónde fueron los cuernos? Hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué está haciendo referencia? 4 direcciones diferentes. ¿Correcto? Ahora dice, no dice de uno de los cuernos. ¿Cuál es la última palabra que aquí menciona? Vientos. Entonces, de uno de ellos, ¿de qué está hablando? De uno de los vientos. ¿Qué cosa era vientos? ¿Recuerdan ustedes? Guerras. ¿Recuerdan en el capítulo anterior que vimos sobre símbolo? De una de esas guerras, de esos conflictos, salió un cuerno pequeño. No salió de los 4 generales, sino de entre esas guerras por el poder. Vino un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Saben a qué llamaban tierra gloriosa? Al pueblo de Israel. Dios lo había llamado tierra prometida. Entonces aquí está hablando de Roma imperial, que está conquistando de manera horizontal, es decir, territorio. Esta es la Roma imperial. Versículo, ¿qué dice el versículo 10? Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Wow, aquí no está hablando ya de la Roma imperial. Es decir, su expansión fue horizontal por territorio y luego vertical. ¿Por qué? Porque ahora se atrevió a ir ¿contra quién? Contra Dios. Contra el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas. Ustedes saben qué significa estrellas en la Biblia. Líderes cristianos. Estrella también representa a los ángeles del cielo. Dice, los echó y los pisoteó. ¿De qué está hablando? Del cuerno pequeño. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos y ahí está la palabra que queremos ver hoy. Hasta que fue quitado, ¿qué cosa dice? El sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, pregunto aquí. Vamos a ver a nuestra comprensión, ¿verdad? Primero, Roma se expande de manera... Todos los temas que nosotros estamos viendo en esta temporada. Puedes solicitarlo, te va a llegar totalmente gratis a casa si solamente nos envías un WhatsApp, más 5512 98 100 1460. Si vives, por supuesto, dentro de Sudamérica. Si vives fuera de Sudamérica, entonces puedes descargar también el curso totalmente gratis de estudielabiblia.com. Estamos hablando acerca de Daniel capítulo 8, sobre el cuerno pequeño que aparece una vez más con las características que ya vimos anteriormente. Entonces nosotros ya identificamos a quién se refiere cuando hablamos de cuerno pequeño. ¿Qué cosa es cuerno? Poder, ¿correcto? Muy bien. Se dice pequeño por la manera como inició, pero luego se engrandeció tanto que incluso quiere destronar a Dios, o en su mente destronó a Dios. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y la palabra que aquí nos llama la atención dice, y quitó el sacrificio. Luego vamos a ver las otras expresiones, porque ahí dice, tiró la verdad por tierra y prosperó. Ya les mencioné cómo tiró la verdad por tierra. Y lo curioso es que prosperó. Ahora, ¿qué más dice? Aquí en Daniel 7, ese cuerno pequeño representa a Roma, entonces en sus dos fases, tanto pagana o imperial, cuando estaba conquistando territorialmente, y tanto la Roma papal, cuando estaba yendo en contra de Dios. Ahora, fíjense, para nosotros poder entender cómo el cuerno pequeño quitó el sacrificio diario, nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento. Yo les voy a contar, ahí tienen el texto, ustedes lo pueden leer y releer ahí en casa. Sin embargo, yo les voy a contar a qué se refiere cuando dice fue quitado el continuo sacrificio. Éxodo capítulo 29 nos habla de que el pueblo de Israel, ¿correcto? El pueblo de Israel hacía dos tipos o un sacrificio que se llamaba el sacrificio diario. Sacrificio diario significa continuo, es decir, sin cesar, continuamente, diariamente tenían que hacer esto.
Ahora presten atención. ¿En qué consistía ese sacrificio? Ese servicio diario se podía subdividir en dos. Una ofrenda por el pecado y una ofrenda por el pueblo. Ahora, presten atención. ¿Quién mató el primer cordero? Dios, en el jardín del Edén. Pero cuando estaba en el desierto, Dios quería enseñar a su pueblo a través de imágenes. Ustedes saben que nosotros aprendemos escuchando, viendo y haciendo. Y cuando uno ve, aprende, ¿verdad? Dios es tan maravilloso que empieza a explicar la salvación a través de dibujos, para que nuestra comprensión sea un poquito mayor que si solamente nos hubiese dicho. Y dice, haz un santuario. Eso les conté al comienzo. Y ese santuario tenía un modelo del modelo que estaba en el cielo. Eso veremos en el próximo capítulo. Cuando Moisés elaboró el santuario, ese santuario tenía un atrio, que era la parte de afuera, ¿correcto? Un atrio. En ese atrio había un altar y un lavatorio. Luego había una puerta, cortina, y estaba el primer compartimento que se llamaba lugar santo. ¿Están entendiendo ahí? En el lugar santo habían tres cosas. Estaba el altar de incienso, que era un perfume que día y noche estaba ardiendo. Estaba una mesa con 12 panes, que representaba a las 12 tribus de Israel. ¿Y el pan a quién representa? A Cristo. Y había también un candelabro con 7 brazos. ¿Qué era Cristo? ¿A qué representaba el pan? A Cristo. ¿A qué representaba el candelabro? A Cristo. Es decir, todo el santuario, ¿a quién representaba? A Jesús. Afuera, ¿quién estaba? El sacerdote. Entonces, todo el año, el sacerdote ofrecía sacrificio. No se olviden que tenía 2 compartimentos. El primero que estaba, lugar santo. Y el segundo compartimento era el lugar santísimo. Hasta el lugar santo llegaba el sacerdote todos los días. Pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. A eso se llama Yom Kippur o día de juicio. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto. ¿Y qué estaba dentro del arca del pacto? El maná, la vara de Aarón que floreció y la ley de Dios. ¿Dónde estaba? En el lugar santísimo. Ahora, les explico. El servicio diario consistía, primero, ¿qué cosa era la ofrenda por el pecado? Yo soy un pecador, ¿correcto? Entonces, por favor, Daniel, ven para acá. Ayúdame. Solamente párate ahí, ¿está? Yo vivo en este extremo, aquí está mi campamento y yo pequé. Entonces, yo, como pecador, tengo que morir porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Pero yo no quiero morir. Hay alguien que muere en mi lugar. ¿Quién muere? Un cordero. Tomo una ofrenda, tomo un cordero, llevo el corderito, tiene que ser el mejor, porque representaba ¿a quién? A Jesús. Tenía que ser sin defecto. Tomaba el cordero y me iba ¿a dónde? Al sacerdote. ¿Dónde me estaba esperando? Ahí afuera, en el atrio, afuera. Porque afuera estaba el altar del sacrificio. Yo ingresaba y yo traía mi corderito, que era el animal más puro e inocente. Entonces tú, Daniel, vas a representar al sacerdote. Yo vengo con el cordero y yo no voy a permitir, yo no te voy a dar que tú mates el cordero, sino que tú como sacerdote me vas a entregar un cuchillo, ¿correcto? Entonces, yo recibo el cuchillo y yo mato el cordero. Es decir, yo mismo, ese cordero está muriendo por mi culpa. Degollo el cordero, su sangre. Aquí me ensucia, pero yo estoy limpio por dentro. ¿Qué cosa haces tú como sacerdote? Tú tomas la sangre del cordero y ¿a dónde te diriges? Al lugar santo. ¿Correcto? Ahí en el lugar santo, junto a los cuernos del altar donde estaba el altar del incienso, esparces la sangre. Tú sales y yo estoy esperándote aquí. Cuando tú sales, dices, solucionado.
¿Qué quiere decir? Antes de que yo mate el cordero, ¿sabes qué cosa ocurrió? Yo cerré mis ojos, recuerda que tú eres sacerdote, yo cerré mis ojos y puse mi mano encima de la cabeza del cordero. ¿Qué cosa estaba haciendo? Confesando mi pecado. No te confesaba a ti. ¿A quién confesaba? Al cordero. Entonces mira, ¿cuál es tu función? Mi pecado era transferido ¿a dónde? Al cordero. Tú tomabas la sangre y ¿a dónde metías el pecado? Al santuario. Entonces mi pecado iba de mi pecado al cordero. El sacerdote todo lo que hacía era tomar esa transferencia y ¿a dónde lo llevaba? Hacia el santuario. Gracias, Daniel. Ahora escuchen lo siguiente. Así funcionaban las cosas. Además, el sacerdote, ¿qué cosa era lo que hacía todos los días? Ofrecía un sacrificio todos los días, en la mañana y en la tarde. Ustedes recuerdan que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Y oraba en dirección a dónde? ¿Por qué? Porque era hora de sacrificio. ¿Y por qué sacrificaba el sacerdote un cordero? Por aquellos que estaban tan lejos y no podían venir. Ahí había un cordero sacrificándose por ellos. Por aquellos tan pobres que no tenían algo que traer. Ahí había un cordero sacrificándose. Eso era ¿qué cosa? El servicio diario. ¿Comprenden? Ahora, mi pecado era transferido ¿a dónde? Al cordero. El sacerdote lo transfería ¿a dónde? ¿Dónde paraba mi pecado entonces? En el santuario. Entonces el santuario funcionaba como un tipo de almacén. ¿Correcto? Todos los días ingresaba simbólicamente el pecado. Eso era símbolo. Allí el sacerdote ingresaba, colocaba la sangre, volvía y era perdonado. Y ese cordero representaba a Cristo. Ahora, ¿qué sucedía entonces? Como todo el año entraba pecado al santuario, ¿qué necesitaba el santuario? Ser limpiado, ser purificado. Esa purificación se llamaba expiación o día de juicio. ¿Comprenden ese asunto? ¿Por qué día de juicio? Ese día era diferente. Allí no actuaba el sacerdote. ¿Quién entraba en escena? El sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Él traía un becerro, traía un carnero y primero tenía que purificarse él, pedir perdón por él y por su familia, porque él ahora no ingresaba al lugar santo, sino ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y qué descendía al lugar santísimo? La Shekinah, la gloria de Dios. Ahí estaba Dios. Entonces el sumo sacerdote tenía que purificarse. ¿Qué cosa ocurría ese día? ¿Por qué era diferente? De paso, había un solo día al año y ese día tenía que hacerse. Era el 10º día del 7º mes, que era el mes de Tishri. Para nuestros días sería el 22 de octubre de nuestro calendario. Esa era la fecha. Recuerden que este es calendario judío, nosotros tenemos el calendario gregoriano. ¿Correcto? Ahora, ese 22 de octubre era día de expiación. ¿Qué sucedía entonces en el servicio anual? Esos los detalles están en Levítico capítulo 16. En ese servicio anual traían 2 machos cabríos y echaban suertes. Uno era para Jehová y el otro era para Azazel. Azazel era el nombre de Satanás que se daba allí. Entonces, quien salía sorteado por Jehová moría. ¿Correcto? Moría, lo mataban. Solo que la sangre de ese macho cabrío por Jehová ya no entraba como transferencia porque era sangre limpia. Recuerdan que la sangre que hacía ingresar el sacerdote estaba contaminada porque llevaba mi pecado. Este macho cabrío no lleva el pecado de nadie. Es puro. El sumo sacerdote toma la sangre del macho cabrío y ¿a dónde se dirige? Ya no al lugar santo, al lugar santísimo. En el lugar santísimo, allí empieza a esparcir 7 veces la sangre. Sale, después que ha hecho expiación, obviamente ha pedido perdón por él y por su familia. Sale, y cuando sale empieza a hacer lo mismo con cada mueble del santuario. ¿Qué está haciendo el sumo sacerdote? Purificando. ¿Con qué se purifica? Con sangre. Sangre limpia, ya no contaminada. Cuando sale el sumo sacerdote, el pueblo está fuera asustado, porque es un día de juicio. Quien no estaba preparado moría. Entonces, cuando sale el sumo sacerdote, ¿quién viene? El otro
¿Recuerdan el otro animalito? ¿Por quién fue sorteado? Por el que representaba a quién, al diablo. Acabó aquí de purificar, sale el sumo sacerdote, coloca sus manos sobre ese macho cabrío. Quiere decir, todos los pecados que entraron al almacén, ahora vamos a tirarlo al basurero. Ese animalito representaba el basurero final. Porque ¿a quién representaba el diablo? Finalmente, algunos dicen el diablo entra en la escena de santificación. No, el diablo solamente es el responsable por todos los pecados que hizo entrar ¿a dónde? Al santuario. Entonces se confiesa allí delante de ese animal y dos hombres llevan a ese animal ¿a dónde? Al desierto. Muy lejos. Y ahí tiene que morir ese animal. ¿A qué representa eso? A Satanás cuando se queda preso aquí en este mundo por 1000 años, recuerdan en Apocalipsis 20. Esa es la manera como Dios erradica el pecado. Así los enseñaba al pueblo. Ahora fíjense, en ese día de purificación, en ese día se santificaba o en ese día se purificaba el santuario. ¿Qué cosa hizo el cuerno pequeño? Tiró. ¿Qué significa tirar? Sacar. ¿Por qué? Porque él instituyó un propio santuario cuando ya no era necesario. Cuando Cristo murió, acabaron los sacrificios, acabaron los sacerdotes. Pero el cuerno pequeño hizo su propio santuario y echó por tierra porque falsificó el sistema del santuario. ¿Cómo lo falsificó? Ahora, Cristo era quien perdonaba pecados, ya no un cordero ni un sacerdote. Entonces, ¿qué cosa hizo el cuerno pequeño? En lugar de dirigir a la gente hacia Jesús, ¿a quién lo dirige? A un sacerdote humano. Eso significa echar por tierra el sacrificio de Cristo. Cada vez que se celebra la misa, miren, el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la Eucaristía, la misa, son un solo sacrificio. La víctima es una y la misma. La misma es ofrecida inmediatamente el oficio de los sacerdotes, quien entonces se ofreció al mismo en la cruz. Solamente la manera de ofrecer es diferente. En ese sacrificio divino que es celebrado en la misa, el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo en una manera cruenta, en la cruz ahora es ofrecido de manera incruenta. ¿Qué dice el sacerdote? En cada misa nosotros aquí convertimos el pan en el cuerpo. Convertir. Es decir, vamos a sacrificar nuevamente. ¿Acaso el sacrificio de Jesús no fue único? Eso es falsificar. ¿Qué cosa más? Al poner la intercesión humana en los oficios de su sacerdocio, estableciendo el confesionario, ofreciendo en cada misa un sacrificio que afirma sacrificar de nuevo a Cristo, el papado no solo ha eclipsado el ministerio de Cristo, sino que lo ha anulado levantando un sacerdocio contrario. Cuando Cristo murió acabó ese sistema porque todo eso era sombra de lo que iba a venir. Cuando Cristo fue al cielo, Él es nuestro sacerdote, nuestro sacrificio, nuestro sumo sacerdote. Pero ¿qué hizo el cuerno pequeño? Levantó uno parecido para quitar los ojos de Cristo. Ahora, miren, este texto es impresionante. Los millones de creyentes, lejos de ser llevados a Cristo, van ¿a dónde? A un sacerdote, hoy. Quien en vez de dirigir, o quien a su vez los dirige ¿a quién? ¿A los santos o a María? En un camino diferente al que Jesús dijo, venid a mí. No dijo, anda Pedro, anda Pablo, anda...
María, ven a mí. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. No dijo, nadie viene al Padre primero interceder, que otro interceda. Por mí, yo soy el intercesor, dice Jesús. Todas estas acciones sustitutorias sacerdotales, papales, contrarias a la que Cristo realiza en su santuario, son las que han echado por tierra el lugar de su santuario. ¿Y qué cosa han hecho? Los han contaminado. Entonces, lo mismo que ocurrió en la tierra con la contaminación del pecado, el sistema papal, al echar por verdad, al echar por tierra la verdad, ¿qué cosa contaminó? El santuario en el cielo. Entonces, así como se purificaba el santuario en la tierra, era necesario ¿qué? Una purificación del santuario ¿dónde? En el cielo. Eso vamos a ver en el próximo capítulo. Porque ahora Cristo va como sacerdote. Y no solamente va a actuar como sacerdote, sino también como sumo sacerdote. Al nombrarse pontífice máximo, vicario hijo de Dios, consuma su atrevimiento contra Cristo mismo. Miren lo que hace. Anula su intercesión. Trae al suelo el ministerio de Cristo. Cristo es atacado de forma atrevida en su santuario, anulado y pisoteado. Es así como se consumó la abominación desoladora, adulterando todas las verdades tocantes a la salvación provista por Dios mediante el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia llama abominación. ¿Saben una cosa?